¿En qué parte del proceso de ser water positive interviene AWC? En la primera parte, en la parte donde vamos a ayudar a reducir el water footprint de la empresa, la huella hídrica de la empresa. Entonces, maximizando la eficiencia de sus sistemas de osmosis inversas, sus sistemas de purificación. El podcast del agua. Hola y bienvenidos a El Podcast del Agua. Soy Daniel Herrero y te voy a acompañar en esta emocionante aventura sonora. Estoy encantado de darte la bienvenida a este primer podcast en español dedicado al fascinante mundo del agua. En el episodio de hoy entrevisto al gran Daniele Strongone. Daniele es ingeniero químico por la Università degli Studi di Napoli Federico II y es el actual director general MIA y APAC en la empresa AWC American Water Chemicals. AWC es una empresa especializada en productos químicos para membranas y tecnologías relacionadas. Su enfoque principal es el desarrollo y suministro de soluciones químicas para mejorar la eficiencia y la vida útil de las membranas utilizadas en procesos de tratamiento de agua y aguas residuales. A través de su experiencia y productos innovadores, contribuyen al funcionamiento óptimo de sistemas de filtración y purificación en diversas aplicaciones industriales y municipales. Además, Daniele es el presidente de los Water Positive Think Tank. Esto se refiere a un grupo de expertos multidisciplinario que se dedica a promover soluciones y estrategias innovadoras para la gestión sostenible del agua. El enfoque Water Positive implica no solo reducir el impacto negativo en los recursos hídricos, sino también generar un impacto positivo, como restaurar, conservar y aumentar el acceso a agua limpia. En esta entrevista vino, como ya está siendo habitual, Laura, la copresentadora del podcast, para conocer a Daniele y formularle una pregunta para completar el cuestionario. Te recuerdo que Laura es íntegramente inteligencia artificial. Te invito a explorar la fascinante figura de Daniele Strongone y descubrir las maravillas que comparte. Arrancamos el podcast del agua. Buenas, Daniele, ¿qué tal? Lo primero de todo, muchas gracias por venir al Podcast del Agua. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a Daniele Strongone. Con este cuestionario de hoy pretendo presentar tu faceta profesional y un poco la personal. Eres ingeniero químico por la Università degli Studi di Napoli Federico II y eres el actual director general MIA y APAC en la empresa AWC American Water Chemicals. AWC es una empresa especializada en productos químicos para membranas y tecnologías relacionadas. Su enfoque principal es el desarrollo y suministro de soluciones químicas para mejorar la eficiencia y la vida útil de las membranas utilizadas en procesos de tratamiento de aguas y aguas residuales. A través de su experiencia y productos innovadores, contribuyen al funcionamiento óptimo de sistemas de filtración y purificación en diversas aplicaciones industriales y municipales. Además, eres el presidente de la WPTT Water Positive Think Tank. Esto se refiere a un grupo de expertos multidisciplinario que se dedica a promover soluciones y estrategias innovadoras para la gestión sostenible del agua. El enfoque Water Positive implica no solo reducir el impacto negativo en los recursos hídricos, sino también generar un impacto positivo, como restaurar y conservar y aumentar el acceso a agua limpia. Ha sido también co-chair del Comité de Jóvenes Líderes YLP de la International Desalinization Association, la IDA, donde tenías la responsabilidad de liderar iniciativas dirigidas a jóvenes profesionales dentro de la industria de la desalación y tratamiento de agua, fomentando el desarrollo de liderazgo, organizando eventos y actividades educativas y promoviendo el intercambio de conocimiento entre expertos emergentes y establecidos en el sector.
Además, colaboras en la creación de redes globales y en la implementación de programas que buscan preparar a la próxima generación de líderes en la gestión del agua y la sostenibilidad. Has trabajado en diversas empresas y en un montón de países. En Nápoli, Italia, con GTC Viaggi and Turismo, en Sydney con USA Outlet y con AS Harrison & Co. Pty Limited, en Lyon, Francia, con IFP Energy Nouvelles y con Daqua Engineering, en Londres, United Kingdom con Elan Cables, en fin, una vida. Y dentro de AWC has sido Business Manager EMEA, Business Manager EMEA and APAC y tu puesto actual de General Manager EMEA and APAC, donde tienes que liderar las operaciones y estrategias comerciales en dos de las regiones más diversas y desafiantes del mundo, Europa, Oriente Medio, India y África, EMEA, así como Asia-Pacífico, APAC. Tu labor implica gestionar equipos multiculturales, optimizar el rendimiento operativo y financiero y expandir la presencia de la empresa en mercados claves, asegurando un crecimiento sostenible. En fin, una vida de vértigo en el mundo del agua. Pero lo primero de todo, Daniele, bienvenido, te estábamos esperando y por favor, céntranos un poco. ¿Quién es Daniele Strongone? Muchísimas gracias, Daniel, y gracias por invitarme a este podcast. Daniele Strongone es un profesional italiano de la ciudad de Nápoli, que trabaja en el sector del agua, dedicado a la sostenibilidad y al medio ambiente, que ha vivido, como tú me has dicho, en varios países y ahora reside en Barcelona, en España. Soy apasionado por las diferentes culturas y viajé a más que 100 países. Me encantan los idiomas y hablo diferentes idiomas y soy muy enamorado de la naturaleza, del mar, del deporte. Y aunque soy un italiano viviendo en España, soy apasionado por la comida y la cocina de todo el mundo. Qué interesante y cómo me encanta la cultura italiana. Qué bueno. Daniele, te agradezco mucho a ti también que hayas venido por aquí a contarnos un poco sobre todas estas cosas de los productos químicos, también que nos hables un poco del movimiento Water Positive. En fin, tenemos un rato aquí para comentar, pero lo primero de todo y la pregunta que les hago obligatoriamente a todas las personas que pasan por este podcast es ¿por qué dirigiste tu vida profesional al sector del agua, Daniele? Si has tocado tantos palos diferentes, ¿cómo es que al final estamos aquí hablando tú y yo ahora mismo? Mira, Daniel, desde siempre, desde muy joven, siempre fui fascinado por el agua en general, el mar, los lagos, los ríos, y siempre me ha intrigado desde muy pequeño cómo funciona el ciclo del agua que entra y sale de nuestras casas. Y a medida que fui creciendo, mi curiosidad se expandió hacia también los procesos que extraen agua de la naturaleza. Y siempre me preguntaba, pero ¿cómo esa agua va a volver? ¿Cómo va a regresar otra vez en los ríos, en los lagos? Y creo que algo muy importante en mi vida es que buceo. Soy buzo, me encanta bucear, buceé en más que 40 países del mundo y me fascina el mundo que hay abajo del mar, que es muy diferente a lo que hay por arriba, ¿no? La verdad, parece que estás en otro planeta y hay mucha naturaleza incontaminada y entonces siempre fui curioso de conocer qué pasa con el agua que la industria pilla, que usa para sus procesos, los productos, desde las bebidas que hacemos hasta el agua que se consume en cualquier fábrica. Entonces, nadando mucho en el mar, siendo fascinado por el agua, presente en la naturaleza y interesado siempre en materias de ciencia, de biología, de química, elegí estudiar ingeniería química para entender un poco más esto. Y una vez graduado en ingeniería química, quise hacer un máster especialmente centrado en el sector del agua, en el mundo del tratamiento de aguas, por el fin luego de trabajar y dar un impacto yo también al mundo del agua. Qué curioso lo de buzo, ¿eh? Eso no lo pones en LinkedIn, a ver si... Sí, tengo un certificado en la parte hay una sección de LinkedIn como certificaciones. Qué bueno. Y ahí está, ¿eh? Y ahí hay mi certificación. Pues mira, eso tengo que darle una mirada más. Pues oye, me alegro mucho de que te guste tanto el agua. Aquí a todos los que estamos en este podcast nos encanta el agua y nos parece algo
algo que es apasionante. Entonces, bueno, pues bienvenido y vamos a entrar ahora un poco en tu formación. Como he comentado en la presentación, eres ingeniero químico por la Università degli Studi di Napoli Federico II y que curiosamente está en Nápoli. ¿Puedes decirnos si esto te ha ayudado a lo largo de tu desarrollo profesional? Cuéntanos cómo, o quizás consideras que te ha faltado algún área que piensas que pudiera haber sido importante, tipo recursos humanos, administración. Cuéntanos. Es una muy buena pregunta, porque tiene, bueno, como casi todo en la vida, un lado positivo y un lado un poco menos positivo, decimos así. Yo creo que la formación universitaria italiana es muy teórica y académica. Y aunque adquirí una base sólida de conocimientos teóricos muy importante, siento que me faltó un poquito la componente práctica. O sea, algo que tenía más que ver con trabajar en proyectos, trabajar en casos prácticos. Afortunadamente pude compensar esta parte durante los meses de Erasmus en España, justo, donde tuve la oportunidad de experimentar un enfoque un poquito más práctico y comprender la diferencia también entre los estudios en un país o en otro, aunque sean parte de la Comunidad Europea ambos. Y desde un punto de vista entonces de la formación general de este bachelor de Ingeniería Química que tuve, estoy muy contento por las bases teóricas muy fuertes y sólidas que recibí, pero al mismo tiempo le faltó una parte un poquito más empresarial, un poquito más práctica de lo que pasa el día que tú terminas la universidad. No te creas tú que es solamente en Italia que no hacen la parte más práctica, ¿eh? El otro día estaba hablando con otro entrevistado en el podcast que estudió también una carrera de ingeniería aquí en España y se lamentaba prácticamente de lo mismo, ¿no? Estábamos hablando que no solo es cuestión vuestra, pero no solo eso, sino que otro de los invitados en este podcast, que es de la parte más de biología y más de animales, él había estudiado biología y me decía que en su carrera, pues lamentablemente había ido al zoo una tarde, ya está, en los 5 años de carrera, con lo cual es un mal endémico. Aquí una vez te sales de la universidad, tienes tú que buscarte la parte más práctica. Así que, bueno, es así. Habrás que dar un toque más pragmático y más práctico al sistema académico en general, entonces, a nivel global. Sí, es un poco lo que decís todos los que venís por aquí, que la parte más teórica perfecta, por lo que vemos incluido también en Italia, es decir, en toda Europa podríamos decir, incluso quizás en todo el mundo, ¿no? Que la parte teórica muy bien y la parte práctica, pues no tanto. Así que bueno, vamos a ver si esto cambia. Oye, tienes, como has comentado, un máster en Ingeniería Química y de Bioprocesos por la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Podrías contarnos cómo esta formación ha influido en tu carrera profesional y en tu enfoque hacia la gestión del agua? ¿Y por qué la Universidad de Santiago? Curioso. Y mira, te respondo primero a la segunda parte de tu pregunta. Y como mencioné anteriormente, durante mi bachelor degree en Ingeniería Química en Italia, realicé un intercambio en la Escuela Técnica de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Compostela. Ajá. Y ahí, como mencioné, descubrí un enfoque universitario muy diferente del italiano, por lo menos por mi experiencia personal, más enfocado a la parte práctica, orientado a cosas un poquito más aplicativas, con trabajos en grupo, presentaciones, actividad que para mí hasta este momento eran novedosas, decimos así, o sea, porque nunca tuve este tipo de experiencia durante mis estudios en la Universidad Italiana. Y nada, al terminar mi grado en Ingeniería Química en Italia, me fui a trabajar en Australia con el objetivo de ahorrar un poquito de dinero para poder pagarme al año siguiente un máster. Aún no tenía bien claro el máster en específico, pero buscaba algo relacionado a la ingeniería química hacia el ambiente, la sostenibilidad, el agua, la energías renovables, algo de ese estilo. Y nada, la idea fue que durante este tiempo trabajaba, buscaba trabajo, buscaba oportunidades de máster, perdona, mientras que trabajaba. Y durante ese tiempo mantuve una excelente relación con el profesor Juan Lema,
que si un día escuchará este podcast, la verdad le quiero mandar un abrazo, y que en ese momento era el rector de la universidad, era el rector de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Compostela. Y mientras que me buscaba opciones para este máster en Australia, él me comentó sobre un nuevo máster en Ingeniería Química y Bioprocesos que me hubiera podido interesar en la Universidad de Santiago. Así que tras trabajar un año en Australia y ahorrar suficiente dinero, regresé a Santiago para comenzar este máster. Y para mí, desde mi punto de vista, ha sido fundamental en mi formación profesional, porque me ha permitido completar mi perfil como ingeniero, añadiendo un poquito una parte más práctica a las bases fuertes de teoría y académicas que tenía por mi grado en Italia. Y además me dio la posibilidad de profundizar temas relacionados con el tratamiento de aguas y aguas residuales. Qué bien, qué interesante. A ver si conseguimos que el profesor Lema se pase por aquí también, a que escuche, como mínimo que nos escuche. Me ha parecido muy interesante. Oye, y ahora ya tu parte, digamos, más de formación, más formativa, la dejamos un poco de lado y ahora pasamos ya a tu vida profesional. Como he dicho, has trabajado en un montón de países, en un montón de ciudades, Nápoles, Sydney, Lyon, Londres, y ahora estás en Barcelona. ¿Cómo ha influido estas experiencias internacionales en tu enfoque profesional y en tu manera de abordar los desafíos de la ingeniería y la gestión del agua en diferentes contextos culturales y regulatorios? Claramente, con el tema de los idiomas no tienes ningún problema, pero ¿cómo han influido estas experiencias? Yo creo que el haber vivido en diferentes países, interactuado con personas de diferentes culturas y trabajado en empresas con enfoques culturales distintos, ha ampliado enormemente mi mente y mi forma de pensar. Me gustaría decir que estas experiencias me han permitido ser hoy en día una persona que ve las cosas desde múltiples perspectivas y desde múltiples diferentes puntos de vista al mismo tiempo. Y yo creo que la clave ha sido para mí el saber adaptarme, el saber ajustar también mi forma de pensar y de operar. Y creo que eso es lo que cumple con un perfil que tenga un 100% de diversidad. Y desde un punto de vista mencionabas tú, de los idiomas, eso ha sido clave, ha sido una parte muy, muy importante del éxito, decimos así, del poder encontrar buenos trabajos, de poder aprender más durante esos trabajos, porque obviamente estamos yendo hacia un mundo donde se podría comunicar casi al 100% en inglés, ¿no? En empresas, en relaciones, pero la verdad, yo creo profundamente que aún es algo muy, muy importante el poder saber comunicar bien en diferentes idiomas. Entonces, esa ha sido una parte muy importante porque el idioma es parte de la cultura, como también los reglamentos, las legislaciones y la manera de cómo se desarrollan proyectos en un país u otro es muy diferente. Y desde mi punto de vista, que profesionalmente podemos decir que tengo un perfil más enfocado hacia la parte comercial, la parte de desarrollo de negocio, de gestión de empresas. Es muy importante poder comunicar el idioma del cliente, el idioma del proveedor, el idioma de tus stakeholders también dentro de la empresa. Y eso, el hecho de haber aprendido muchos idiomas a lo largo de mi vida ha sido fundamental. Y la persona que soy yo en términos de conocimientos empresariales, conocimientos técnicos, conocimientos de negocios y conocimientos de idiomas ha sido gracias a estas múltiples experiencias en diferentes países del mundo. Qué bueno. Y además, que te lo he dicho antes cuando estábamos fuera de micro, pero que hablas el español de maravilla. Se te nota el acento italiano y además, como yo he estado allí, pues te lo noto y sé hasta de dónde vienes, pero que lo hablas muy bien, muy bien. Enhorabuena y espero que si hablas el resto de idiomas igual de bien, te tienes que comer toda tu zona, ¿eh? Muchísimas gracias, muchas gracias. Algo que me fascina mucho los idiomas y siempre intenté hablar lo mejor posible, esperando que salga bien. Pero sí, me encanta poder hablar idioma. Gracias por comentar mi español.
Es que lo haces muy bien, efectivamente. Oye, esto, como has vivido en tantos sitios, supongo que tendrás una perspectiva diferente, ¿no? Sobre las culturas y profesionales que has experimentado al vivir en estos países. Un poco por curiosidad, ¿cómo han influido estas vivencias en tu desarrollo personal y profesional? Y si tuvieses alguna, qué sé yo, alguna anécdota o alguna cosa que quieras así contarnos, pues también nos vienen muy bien, aunque hay una pregunta específica que te pedimos que nos cuentes una anécdota, ¿eh? Pero si se te ocurre alguna aquí al vuelo, nos la puedes soltar. Sí, sí, no, no, mira, yo me considero una persona como una esponja. O sea, aunque provenga de una cultura muy arraigada, ¿no? Del sur de Italia, con una cultura muy intensa, muy fuerte, muy sólida, soy capaz de absorber mucho de mi entorno. Y como te dije antes, la persona que soy hoy ha sido parte tiene un poquito de cada una de las culturas, de las culturas donde viví. Y en cada lugar yo podría decirte que hubo un momento o un episodio o un tiempo de aprendizaje. Y Claro. honestamente, desde mi punto de vista, cada día es una nueva oportunidad de aprendizaje. O sea, hoy en día yo vivo en España, soy italiano, ya llevo muchos años, sí, en España, sumando entre Santiago de Compostela 2 veces, en Barcelona, pero sigo viviendo en un país que no es el país donde nací, donde pasé los primeros 18 años de mi vida. Entonces, cada día yo veo una oportunidad de aprendizaje y yo creo que lo importante es siempre estar abiertos a absorber. Nunca estamos saturados. Yo creo que siempre nuestro cerebro tiene espacio para poder aprender, para aprender cómo se hacen los negocios en un país y no otro, o un idioma y no otro. Qué interesante, Daniele. Oye, y como te comentaba, a lo largo de tu trayectoria has ocupado diversas posiciones en distintos países, desde manager de desarrollo de negocios hasta ingeniero de proyectos. ¿Cómo ha evolucionado tu enfoque en el desarrollo de negocios y gestión de proyectos a medida que te has adaptado a diferentes mercados y cultura? Claro, eso no tienes que hacerlo para cada país, la adaptación. Sí, sí, y aún más. Mira, tú me estás mencionando los países donde viví, pero yo al mismo tiempo, mientras que vivía en esos países, gestionaba regiones muy diversas. O sea, te hago dos ejemplos. Mientras que vivía en Lyon, en Francia, trabajando por la empresa Daqua Engineering, ahí gestionaba el desarrollo de negocios y de proyectos en países de la costa oeste africana, Ah, entonces países francófonos. Viajé mucho desde Algeria, que es uno de mis recuerdos más lindos porque fue uno de mis primeros viajes de negocio. Era muy joven y casi desde donde todo empezó, hasta todos los países que terminan en la costa oeste, hasta Congo. Y al mismo ah. tiempo, mientras que vivía en Inglaterra, en Londres, gestionaba todo lo que era el África oriental. Entonces, todos los países que eran parte del Commonwealth o ex colonias inglesas y Oriente Medio. O sea, mientras que vivía en dos países culturalmente diferentes, al mismo tiempo manejaba negocios y proyectos en países aún más diferentes. Y la verdad, ahí es clave adaptarse, ¿no? Como decía Darwin, que la clave para la sobrevivencia es saberse adaptar a diferentes Sí. condiciones, diferentes oportunidades. Qué bueno, qué interesante. Pues sí, mira, curioso. Además, es que claro, no solo estabas viviendo en esos países, sino que tenías que ir y tratar y trabajar, que es, digamos que esa es la parte más complicada en diferentes países. Muy bien, muy interesante. Oye, y por último, para terminar un poco con tu parte profesional, durante tu tiempo en roles como Sales Managers en Australia y Business Development and Project Manager en Francia, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que has enfrentado y cómo los has superado para lograr el éxito en esos entornos tan competitivos? Yo creo que cada vez que me enfrenté a un nuevo desafío, hubo dos puntos claves en mi estrategia para el éxito. Uno era el adaptarme a las condiciones que estaban cambiando, Sí. porque igual una empresa no funciona como la otra empresa, un país no funciona como otro país, la manera, la psicología del poder trabajar con gente en un lugar es diferente de la otra. Entonces, ser flexible y saberse adaptar ha sido uno de los puntos claves. Pero el segundo punto, que igual para mí puede ser que ha sido aún más importante para lograr un éxito, ha sido el hecho de identificar cuál era el valor añadido que yo podía dar, que en aquel momento
no estaba ahí, no había algo que faltaba ahí, que yo tenía, que no estaba presente ahí, y que si yo daba este pedacito más, este empuje más, era algo que podía beneficiar a la empresa, al negocio, al proyecto, a la gente que me crucé profesionalmente hablando en el camino. Entonces, la clave para mí ha sido sí, ser flexible y adaptarme, pero al mismo tiempo identificar qué era lo que yo tenía, el valor añadido que faltaba ahí y cómo eso podía beneficiar a los demás. Y eso ha sido muy importante. Perfecto, Daniele. Perfecto. Oye, ahora ya vamos a pasar ya hemos terminado tu parte más profesional y ahora, si te parece, antes de entrar en AWC, que ahora nos queremos que nos cuentes, quiero que nos cuentes un poco de los water positive, eso, donde eres el presidente, ¿no? Que podrías contarnos un poco de los water positive, aunque van a pasar por aquí otros compañeros tuyos, ¿no? Como Alejandro Sturniolo, que ya sé que os conocéis y un poco más, y Paula Pérez, que también nos darán alguna pincelada sobre los water positive, pero tú eres el primero, así que tú abres el camino. Cuéntanos un poco qué significa ser water positive y cómo se aplica este concepto en vuestras iniciativas, qué tipo de profesionales componen el equipo, en fin. Cuéntanos un poco qué es qué son los water positive y qué hacéis. Perfecto, perfecto. Mira, la iniciativa Water Positive es algo que nació ya al principio de los años 2000. O sea, no es algo muy nuevo, es algo que existe y ha sido, decimos, es una herencia del Ajá. concepto del carbon footprint, de las compensaciones de la huella de carbono y eso. Se empezó a pensar, pero como se hace con el carbono, hay que hacer algo también con el agua. Y hubo los últimos 20 años de desarrollos por parte de esa iniciativa y en 2023, justo después de atender la UN Water Conference de Naciones Unidas en Nueva York, junto con Ajá. mi gran amigo Alejandro Sturniolo, que será entrevistado por tu parte próximamente, decimos que hacía falta dar más atención, dar más enfoque al tema Water Positive. Entonces nos juntamos, un grupo de personas, y creamos el Water Positive Think Tank. Water Positive Think Tank que hubo creciendo desde 5 o 10 personas a 50, a 100, y hoy en día somos más que 300 profesionales que se han Toma. juntado. En 2024 formalizamos la estructura como una asociación no profit y yo fui nombrado el primer presidente del Water Positive Think Tank. La idea de Water Positive es de dar un impacto positivo a los recursos hídricos. Y para decirlo en palabras más sencillas, una entidad como una corporación, una empresa, para ser water positive, tiene que devolver al ambiente una cantidad de agua que sea superior a la cantidad de agua que toma desde el ambiente para la producción de sus productos y sus procesos, servicios o lo que sea. Es básicamente lo que pasa con el carbono, con Con las el emisiones carbono. de carbono. Entonces, hay unos puntos claves en el camino hacia ser water positive, que son identificar tu empresa cómo se coloca desde el punto de vista de la huella hídrica. O sea, cuál es el water footprint de la empresa. Y trabajar un poquito en cómo minimizar. El water footprint es la cantidad de agua que la empresa utiliza para desarrollar sus productos o procesos o servicios. Entonces, si la empresa utiliza esta cantidad de agua, se puede minimizar, se puede reducir eso, es una primera etapa. Y luego vas viendo, hay internamente agua que se pueda reciclar, se pueda recuperar, entonces utilizar esa en lugar de tomar nuevas fuentes de aguas desde fuera, desde el ambiente. Entonces, yendo hacia un poquito un trabajo interno. Y luego, obviamente, para producir cualquier cosa, llegarás con una cantidad de agua que no se puede reducir más. O sea, ese es lo mínimo que necesitas para generar tus productos o procesos. Entonces, ahí es donde se piensa en compensar a través de proyectos que puedan generar nueva agua
potable a partir de fuentes de agua no potable. Y como experto y profesional del sector de la desalinización y del reuso, una de las formas más sencillas para mí que puedo pensar en cómo producir nuevas fuentes de agua potable, la que en inglés se llaman fresh water, a partir de recursos no potables, yo pienso en desalinización y reuso de aguas residuales. Entonces, una corporación podría compensar su huella hídrica invirtiendo en nuevos proyectos para generar agua potable y enviarla otra vez al ambiente. Al medio. Sí, al medio. ¿Y cómo? Pero, o sea, yo, por ejemplo, soy una empresa que necesito 100, por poner un número redondo, 100 metros cúbicos. Optimizando todo mi proceso, consigo reducir 30. Todavía necesito 70. Digamos, mi huella hídrica sería 70, ¿no? Suponiendo que se pueden hacer algún ratio o lo que sea en función de la producción o lo que sea, pero bueno, yo gasto 70. Si quiero ser water positive, tendría que producir esos 70 de un poquito más. Manera. Tendrías que producir 71, decimos así, para hacerla muy sencilla. Producir un poco más y devolverlo al ambiente. Entonces, ese es básicamente la réplica del concepto de las emisiones de carbono. O sea, una empresa, para hacer sus productos y procesos, genera esta cantidad de CO2. Para ser neutrales, tiene que tomar desde el ambiente esta cantidad igual de CO2, tiene que quitar desde el ambiente, generando entonces más oxígeno, ¿no? Y un ejemplo muy fácil ha sido lo de plantar árboles para generar una cantidad de naturaleza que absorba el CO2 desde el ambiente. El mismo concepto lo vamos a replicar por el agua, con una pequeña diferencia que la CO2 es un gas. Entonces, si tú plantas árboles en Brasil o en Australia o en Noruega, es igual, porque al final el gas va a trabajar a nivel global, se mueve en todo el ambiente. Correcto. El agua es un poquito más geolocalizada. Entonces, un punto clave que quería también mencionarte de la iniciativa Water Positive, cuando te hablo de devolver al ambiente una cantidad mayor de agua de la que tú has tomado, eso se evalúa no solamente en cantidad, pero también en calidad y geolocalización. O sea, la cantidad del agua que tú vas a devolver al ambiente tiene que ser igual o superior a la calidad del agua que tú has tomado, porque claro, devolver agua sucia no es, o sea, es devolver agua, pero es agua sucia y no me vale. Tienes que darla limpia al agua. Entonces, calidad y geolocalización, porque si tú has atacado un acuífero, que puede ser muy sensible en una zona geográficamente más estresada, ¿no? Hay un índice que se llama Water Stress Index, que han generado Naciones Unidas, donde se ve en qué parte del mundo hay más estrés hídrico o menos estrés hídrico. Entonces, también es importante trabajar en la geolocalización, o sea, dónde tú estás actuando. Clarísimo. Lo que voy a decirte es si nos puedes poner algún ejemplo específico de proyectos water positive, de esos que dan un poquitín más de agua de la que utilizan, en los que estéis actualmente involucrados o que os hayan llegado y sus impactos medibles, un poco para que nos quede clarísimo el concepto. Mira, Daniel, en este momento eso es aún bastante verde, en el sentido que decimos hay dos colores que mencionaré ahora. Verde porque aún está en fase de desarrollo. Y entonces hay proyectos donde hay grandes corporaciones que contratan entidades, por ejemplo en España están pasando, que le están ayudando a reducir la huella hídrica, a reducir el water footprint. Entonces, a través de esquemas y proyectos de recúperos y ahorros de agua. En lugar de desperdiciar el agua en proceso de transporte de agua en las tuberías, si tú vas a recuperar parte de esta agua, esta cantidad de agua va alojada a empresas, corporaciones para reducir el water footprint. O, por ejemplo, hay proyectos relacionados con la agricultura, optimizando la cantidad de agua para la irrigación y ahorrando una cantidad de agua en esos procesos, esa puede compensar el water footprint de algunas corporaciones. Al mismo tiempo, el otro color, te digo, aún está muy gris. O sea, no hay línea bien definida, blanco y negro, eso es así o eso no es así. Entonces, es aún en fase de desarrollo. Hay muchas directivas hoy en día en
en la Unión Europea que se están empezando a estructurar un poquito más en detalle, pero en este momento aún hay una fase de descubrimiento, de desarrollo, de investigación, y la clave de nuestra asociación del Water Positive Think Tank es lo de ser embajadores de este concepto, porque eso no es algo que es obligatorio, me gusta decir, aún no es obligatorio, eso lo va a ser. Y hay todas líneas de perspectivas para cambios importantes que van a llegar en 2030, otros cambios por más adelante, pero mira, 2030 es mañana, falta poco. Efectivamente. Y entonces lo que queremos hacer por nuestro lado es ser embajadores del mensaje, ser educadores, porque la clave, la parte más importante, es una frase que yo siempre digo en inglés: education is key. La educación es lo más importante, es la clave. Entonces, lo que intentamos hacer por nuestro lado es educar, informar el mundo que hay estas posibilidades, y hay empresas que ya están mirando esto, ya están mirando a evaluar su huella hídrica y cómo compensarla para ser positivos. Perfecto, pues me parece imprescindible, tal y como está la situación ahora mismo, que haya gente que esté dedicada a esto y que bueno, pues que se involucren hasta ese nivel, y que los micrófonos son vuestros para cuando queráis. Ya has comentado tú muchas cosas. Por aquí, como ya he comentado, van a venir Paula Pérez y Alejandro Sturniolo. En su momento, que no lo he dicho, y al que le mando también un gran saludo, vino por aquí Domingo Zarzo, que fue el primero que insinuó algo de los Water Positive. Y ahora estás tú, así que si no habéis tenido suficiente con lo que has comentado tú o con lo que van a comentar ellos, los micrófonos del Podcast del Agua están siempre a vuestra disposición. Así que, por favor, gracias. Tomadlos y, sin duda alguna, usarlos cuando queráis. Bueno, pues ahora queremos que nos cuentes un poco sobre una mezcla entre AWC y los Water Positive. Si te parece, Daniele, entramos en lo que es tu especialidad, los productos químicos para las membranas, pero dándole un enfoque, como comentaba, un poco más profundo. Vamos a profundizar en los aspectos más Water Positive. ¿Podrías explicarnos cómo AWC, como American Water Chemicals, incorporando el concepto de Water Positive en sus operaciones y productos? ¿Cómo incorpora este aspecto? Absolutamente, Daniel. Te voy a hacer una panorámica antes de profundizar en los detalles de cómo AWC puede jugar un rol clave en el concepto de Water Positive. Hay muchas empresas que públicamente se han comprometido a ser Water Positive en 2030 y otras entre 2030 y 2050 que hoy en día aún no son Water Positive, pero están yendo hacia esta dirección. Entonces hay un mercado ahí afuera, una demanda de empresas que gestionan plantas que necesitan agua, que quieren ser Water Positive. Una empresa como AWC, ¿cómo puede ayudar estas corporaciones o cómo puede ayudar las empresas que gestionan estas plantas? A través de sus productos químicos en los procesos de osmosis inversa, que son nuestra especialidad. American Water Chemicals tiene productos como antiincrustantes o químicos de limpiezas de membranas que mejoran la eficiencia de los sistemas osmosis inversa. Entonces, ¿en qué parte del proceso de ser Water Positive interviene AWC? En la primera parte, en la parte donde vamos a ayudar a reducir el water footprint de la empresa, la huella hídrica de la empresa. ¿Y cómo eso? Te hago un ejemplo. Imagínate, justo para utilizar los números que decías antes, ¿no? Más o menos algo así, más fácil. Sí. Una empresa necesita producir 100 metros cúbicos de agua para su producción, su elaboración de productos, proceso, etc. Esta empresa, para tener 100 metros cúbicos de agua de proceso limpia y tratada, va a tomar desde el ambiente 150 metros cúbicos de agua. Lo depura, una parte va tirada, una parte es el agua de proceso que va a necesitar purificar. Con el ayuda de American Water Chemicals podemos hacer que estas empresas produzcan los mismos 100 metros cúbicos de agua, pero a partir de 120 metros cúbicos de agua en lugar que 150. Entonces, maximizando la eficiencia de sus sistemas de osmosis inversas
son sus sistemas de purificación. ¿Qué va a pasar entonces? Que la empresa cliente que opera esta planta, para producir sus mismos 100 metros cúbicos, ha reducido su water footprint desde 150 a 120. Entonces, esa es la primera etapa y una de las más importantes para, bueno, hacia el camino para ser water positive. Qué interesante. Qué interesante. Oye, bueno, ya te pediremos que nos detalles un poco más a cómo se puede conseguir esa reducción tan interesante, pero cuéntanos qué avances ha realizado AWC en la reducción del impacto medioambiental a través de sus soluciones de tratamiento de membranas. ¿Cómo se puede hacer? Mira, la clave para AWC, la clave del éxito para llegar a eso, ha sido desarrollar productos altamente concentrados, productos con una química diferente de lo que eran actualmente disponibles en el mercado. Entonces, aumentando la performance de esos tipos de productos que a veces ayudan a aumentar la performance del sistema, de las plantas de osmosis inversa donde se utilizan. Y eso lo podemos ver desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista de unos productos más concentrados, más fuertes, entonces tú necesitarás utilizar menos. Utilizando menos, estás generando un consumo inferior de productos químicos. Al mismo tiempo, productos más técnicamente específico y targeteado por el tipo de problema que esta planta podría encontrar. Por ejemplo, en el ejemplo de incrustaciones, trabajando con membranas antiincrustantes específicos para un tipo específico de incrustación. Entonces, muy targeteado a solucionar aquel problema. Entonces, vas a utilizar menos cantidad de algo más fuerte. Ahora, lo vemos desde dos puntos de vista, dos beneficios, desde un punto de vista de la sostenibilidad. Uno, utilizo menos producto siempre está bien. Claro. Dos, una empresa como American Water Chemicals, y especialmente en mi gestión de la empresa, es muy global. O sea, trabajamos en proyectos que están muy lejos de nuestras plantas de producción. Entonces, hay que transportar esos productos de una parte a otra del mundo. Entonces, si yo te puedo ofrecer un producto que es mucho más concentrado y que te ayuda a utilizar menos, entonces a comprar menos, a mover menos, significa que en lugar de muchos contenedores, tú vas moviendo y comprando mucho menos contenedores. Desde el punto de vista de las emisiones que este transporte genera, hay una reducción brutal. Y eso es muy importante desde un punto de vista de la sostenibilidad, porque al final el impacto, el carbon footprint, ¿no? La huella de carbono, se va reduciendo porque las emisiones van a ser mucho menos. Y también, last but not least, como dicen los ingleses, por último, el hecho de tener productos muy fuertes desde el punto de vista químico y tecnológico no obliga a muchos de nuestros clientes a bajar el pH del agua, entonces a añadir ácidos. Lo que quiere decir que tenemos plantas, tenemos clientes que desde cuando empezaron a trabajar con nosotros ya no tienen que dosificar mucho ácido sulfúrico y pueden simplemente utilizar nuestros antiincrustantes, mientras que antes utilizaban el ácido y luego le añadían otro antiincrustante. Entonces son avances tecnológicos que te dan un impacto, ¿verdad?, de forma holística al proceso. Muy bien, como tú has dicho, un proyecto holístico. Perfecto, vale. Oye, ¿y cómo contribuye a AWC al uso sostenible del agua en industrias que tradicionalmente han tenido altos consumos de este recurso? Un poco has comentado, ¿no? Pero si nos pones más detalle y nos cuentas algún ejemplo o lo que tú quieras, vamos. Sí, no, claro. Podemos profundizar un poquito en eso, porque al final la clave, nosotros como empresas queremos contribuir hacia un mundo water positive. Nosotros interaccionamos en la parte inicial, como mencioné, de la reducción, ayudar a nuestros clientes a reducir su propio water footprint con la producción de la misma cantidad de agua a partir de menos cantidad de agua en ingreso. Y imagínate cuando eso lo pones a escala muy grande.
O sea, empresas y industrias que son gran consumidores y reducir, aunque de un 7%, de un 10%, la cantidad de agua que ellos toman desde el ambiente, eso es un impacto muy, muy, muy fuerte. Entonces, otra vez, hay esta parte aquí, pero también hay una parte que antes no mencioné porque me enfoqué más en los antiincrustantes, pero también nosotros hemos desarrollado unos productos químicos de limpieza de las membranas que son muy, muy, han un impacto, decimos así, muy sostenible, porque se utilizan en pequeñas cantidades en lugar de utilizar grandes cantidades de productos más commodity, que siempre históricamente se han utilizado para limpiar las membranas. Entonces, un poquito el concepto de menos es más. Menos de algo mejor es más desde un punto de vista, del impacto. Y trae esos beneficios ambientales que son relevantes. Otro ejemplo puede ser el impacto en la cantidad de energía que vas a necesitar menos si tienes membranas más limpias. Gracias a los productos de WC, si las membranas no son incrustadas, significa que tus bombas van a empujar siempre igual para producir lo mismo. Más la membrana se incrusta, más esfuerzo tiene que dar, más trabajo tiene que tener la bomba para poder producir la misma cantidad de agua. Entonces, es energía. Y otra clave también para ahorros de agua y energía ambos son la reducción de la limpieza, de reducción del número de limpiezas que la planta tiene que hacer cada año. Utilizando los productos de WC, estas empresas alcanzan a reducir las limpiezas a 1 por año o 2 por año, en lugar de 5, 6, 9, a veces también 2 por meses. Tenemos plantas industriales, grandes consumidores de aguas, que limpiaban siempre las membranas y consumando mucha energía, consumando mucha agua. Ahora, gracias a productos más fuertes, más eficaces en las membranas que le vende WC, esas empresas han reducido del 70-80% el número de limpiezas por año. Entonces, claro, más tiempo que opera la planta, así que ellos no pierden dinero, pero más ahorros ambientales. Entonces, aunque el concepto de water positive es algo, sí, tiene 20 años y más, pero es aún algo verde, algo que no está bien maduro, algo que está en fase de desarrollo. Hay muchas empresas que están luchando para ayudar a grandes corporaciones a convertirse en water positive. Y eso es un poco es mi objetivo con AWC. Ayudar empresas que quieren ser water positive, ayudándole en reducir su huella hídrica. El consumo de agua, qué interesante. Correcto. Pero como digo, no solo eso, sino incluso también las emisiones y todo eso. Digamos que lo cumplís en todo el círculo. Súper interesante. Oye, ¿y qué proyectos o iniciativas recientes destacarías en AWC que reflejan su compromiso con la sostenibilidad y la mejora del ciclo del agua? Daniel, te doy 2 ejemplos para seguir un poquito la línea de lo que estaba comentando anteriormente. Un ejemplo muy importante es el desarrollo de nuevos antiincrustantes superconcentrados que hicimos en EWC y que vendemos a grandes plantas desaladoras situadas en partes del mundo lejos de nuestra fábrica. Entonces, el hecho de fornir una cantidad de producto tan inferior a la que ellos solían comprar ha reducido de manera impactante la cantidad de emisiones que están relacionadas a la compra y al transporte de los antiincrustantes. Y entonces utilizar menos productos y de un producto más fuerte ha dado un impacto a esas empresas financiero, porque le ha ayudado a reducir sus costes operacionales, financieros de planta de operación y financiero por un tema de pagar menos por el transporte, pagar menos por el transporte doméstico, claro. También en camiones, porque al final no tenemos que pensar solamente al transporte marítimo. También, una vez que llega a un puerto, hay un transporte doméstico, hay un coste de import
todas estas cosas. Entonces, financieramente hubo beneficio, pero desde un punto de vista de la sostenibilidad, estas empresas han disminuido enormemente el impacto, las emisiones de su supply chain. Al mismo tiempo, pueden, ese producto súper concentrado por el agua de mar, ayuda a estas empresas a aumentar aún más el producto, la cantidad de agua producida a partir de la misma cantidad de agua tomada desde el ambiente. Otro ejemplo que es muy importante, es uno de nuestros clientes más importante por tamaño, por talla, es Orange County, la planta de reuso de agua, más grande del mundo, que gracias a nuestra intervención, gracias a nuestros productos, nuestro antiincrustante, ha reducido de una forma enorme la cantidad de ácido que se utilizaba. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Esta planta, este cliente, toma agua residual y la transforma en agua potable, la purifica y inyecta utiliza esta agua para recargar un acuífero. Entonces, desde un punto de vista de sostenibilidad, muy bien, o sea, es un proyecto muy importante, muy interesante. Pero nuestro aporte a esto, nuestra intervención, ha sido de darle un producto más fuerte, bien específico, para solucionar el problema que había en esta planta y, aparte de ser exitoso y hacer funcionar bien la planta, ha permitido que ellos terminen de añadir ácido sulfúrico al sistema. Y eso desde un punto de vista medioambiental es impactante. O sea, no utilizar ácido contra siempre utilizar menos productos químicos es mejor. Vale, perfecto. Oye, esto un poco por aclararnos a todos los oyentes, incluso a mí también, ¿puedes decirnos con qué sectores trabaja AWC con sus productos, ¿no? ¿Cuáles son los usuarios de los desincrustantes y productos de limpieza que fabricáis? Cuéntanos un poco. Sí, eso, la verdad, American Water Chemicals, AWC, trabaja en muchos sectores muy diversos entre ellos. O sea, como te mencioné anteriormente, trabajamos con grandes plantas desaladoras, desalando agua de mar para producción de agua potable. Trabajamos con plantas de reuso de agua, entonces transformación de aguas residuales en aguas potables. Pero también trabajamos mucho con la industria. Y industria puede ser desde el food and beverage, como cervecería, producción de bebidas o comida, hasta el sector farmacéutico, sector de la minera, sector de lixiviados. O sea, muy diferentes. Porque al final, lo que es clave para AWC, siendo un partner tecnológico, ha sido desarrollar productos específicos para solucionar problemas específicos. Entonces, cada una de las plantas que tratan agua en estas industrias diferentes pueden tener un problema diferente, porque el agua que ingresa la planta va a tener compuestos químicos diferentes. Y AWC ha desarrollado productos específicos por cada uno de estos procesos. Y la cosa que creo también es muy relevante, AWC se está posicionando año después año como el partner sostenible, el partner tecnológico sostenible por estas empresas. Porque, como mencioné anteriormente, ayudamos a tomar menos aguas desde el ambiente, producir más agua, a utilizar menos agua, utilizar menos energía, poder aprovechar lo más posible del agua que circula dentro de la empresa a través de reuso y reciclos. Perfecto, qué interesante y qué claro nos ha quedado todo. Oye, Daniele, ahora te voy a lanzar un par de preguntas más generales sobre el sector del agua, pero antes de nada te quería preguntar si te ha quedado alguna cosa en el tintero que nos haya quedado para que quieras aclarar, tanto sobre los Water Positive, sobre lo que tú quieras, incluso sobre American Water Chemicals, sobre algo que quieras comentar. No sé si ha quedado todo claro, dime. No, yo creo que ha quedado todo claro y la verdad estoy muy contento de escuchar los próximos podcasts que harás con mis compañeros del Water Positive Think Tank, Alejandro y Paula, y especialmente
agradecer a Domingo, que fue el primero, ¿no?, que empezó a hablar de eso. Sí, Y sí. justo cuando antes te mencioné que fue un punto clave para el desarrollo de la iniciativa Water Positive con el Water Positive Think Tank, el hecho de ir a la conferencia de Naciones Unidas, la UN Water Conference en Nueva York. Ahí tuve el placer de pasar tiempo con Domingo Zarzo y Alejandro Sturniolo. Los tres estuvimos juntos ahí discutiendo mucho de cuál podían ser los próximos steps, las próximas etapas de una iniciativa y de cómo podríamos jugar nuestro papel para dar un impacto positivo a los recursos hídricos. Y desde ahí se empezó a desarrollar todo el concepto del water positive. Y al mismo tiempo, tengo que comentar que empresas, varias, pero especialmente quiero agradecer a la mía, American Water Chemicals, que soportaron el proyecto y que creyeron desde el principio en la importancia de ser parte de una comunidad como la del Water Positive y trabajar internamente buscando la forma más correcta de poder ofrecer soluciones sostenibles para los clientes y para el mundo al final. Qué bueno. Sí, no se nota cuando una empresa está comprometida, estas cosas le salen solas. Pues mira, me alegro mucho. Desde aquí, por supuesto, saludamos a los tres, a Domingo, a Paula y a Alejandro, que ya verás tú cuando los escuches. Y si te parece, ahora quiero lanzarte para que nos des un poco tu opinión y cuáles son tus ideas sobre ante dos preguntas que les hago a todos los invitados. Oye, ¿cuáles consideras que son los principales retos que enfrenta el sector del agua en la actualidad y cómo podemos abordarlos de manera efectiva, Daniele? Daniel, me gusta hacer este comentario. Mira, en 1974 había la misma cantidad de agua que hay hoy en la Tierra. No había menos, no había más, había la misma, pero había 4.000 millones de habitantes. Hoy en día, la misma cantidad de agua la compartimos 8.000 millones de habitantes. ¿Eso qué quiere decir? Que la cantidad de agua es la misma, pero la población es el doble. Yo creo que ese es un reto increíble. Y no solamente porque hay más gente y la misma agua, pero también la manera de cómo hoy en día utilizamos el agua. Hay formas de operar la industria de hoy, las necesidades del mundo de hoy, que no había hace 50 años, y esos procesos, esas prácticas necesitan mucha agua. Todo el sector de la tecnología, de los data centers, del sector informático, de las producciones en general, de las fábricas, se necesita mucho más agua de la que se necesitaba hace 50 años. Y hay más gente que necesita agua limpia. Yeah. Cada día se mueren niños por el mundo porque no tienen acceso a agua potable. O cada día también, mira, cada año, hablamos de manera más general, muchas mujeres y muchas niñas no pueden aprovechar de del tiempo para ir a la escuela o para ir a trabajar porque necesitan ir a recoger agua para llevarla a sus pueblos en zonas más rurales. Entonces yo creo que eso es un reto muy importante, lo de hacer posible que toda esta gente que aún vive sin acceso directo a agua potable puedan lograrlo, puedan llegar a poder tener eso. Y yo creo que desde un punto de vista del presidente del Water Positive Think Tank, si todo el mundo, si todas las corporaciones, si todos los países, porque ya vamos un poquito más atrás, no solamente a las empresas privadas, pero también los países, los gobiernos, si todo el mundo se pudiese alinear con un concepto de water positive, o sea, de generar más agua, más agua potable, de la que se toma desde el ambiente, esta nueva agua podría ser utilizada y aprovechada para fornir agua a quien no la tiene. Qué interesante y qué razón tienes, Daniele. Oye, pues me gustaría antes de terminar este primer bloque, luego ya quedan, bueno, una sorpresa y, en fin, quedan cositas, pero antes de terminar este bloque que es específico para
para Daniele querría comentar que si puedes compartir con nosotros alguna anécdota interesante o lección aprendida, que también nos vale, ¿no? Que a lo largo de tu carrera te haya dejado una marca duradera en tu enfoque profesional, con la de sitios que has estado y cosas que has vivido, pues esperamos que nos cuentes, no una, que nos puedas contar hasta 40, ¿no? Y luego también, si Daniele, si nos puedes dar tu hábito de oro, ese que consideras más importante para tu éxito diario. Es que esto lo he introducido hace poco porque me encanta oír los hábitos que tenéis y me parece súper interesante como para tomar nota. Muy bien, sí, la verdad es que tengo muchas anécdotas, algunas más divertidas, algunas más profundas. La verdad, lo de vivir y trabajar y viajar mucho por el mundo es algo que me siento muy afortunado, porque me dio la posibilidad de conocer mucha gente, de cruzarme con muchas personas que han dado un impacto muy fuerte a mi vida personal y profesional. Pero una de las anécdotas más importantes, creo, para mi cambio mental en la vida, ha sido justo después de mi máster en Santiago de Compostela. Me fui a Francia para trabajar y la mayoría de los proyectos de esta empresa eran en el sector del agua Ajá. y eran en África. Y mi primer viaje a África, viajé por 4 países diferentes, me enfrenté a algunas realidades donde había una carencia, una falta de agua en algunas zonas muy aisladas, muy remotas, y un exceso al mismo tiempo de agua sucia, de aguas residuales, porque la crisis del agua no es simplemente que no hay agua. También a veces hay demasiada agua, como lo que pasó en Valencia, ¿no? En la Dana, que llueve Uh-huh. mucho, o hay zonas donde se acumula mucha agua sucia, agua residual, y simplemente se tiran al río. Entonces había zonas con muy poca agua potable, muchísima agua sucia no tratada y gente viviendo en condiciones muy tristes. Al mismo tiempo venía desde un mundo, Europa, donde hace unos cuantos años el agua era ahí, o sea, nadie se preocupaba del agua. En inglés dicen, Ya, was given for granted. O sea, que todo el mundo decía, bueno, el agua está ahí y es normal que yo abra el grifo y me salga el agua. ya. Y eso no era ahí. Entonces ahí dije, yo quiero hacer algo que tenga un impacto en esas sociedades, que pueda ayudar a esta gente a tener el agua de la misma forma como la tenemos nosotros. Y otra anécdota muy importante y muy interesante, que se parece un poquito a esa, pero hace abrir la cabeza un poquito más a la gente, porque todo el mundo piensas, bueno, pero es normal, sí, todo el mundo sabe que en algunos países de África hay zonas rurales con más crisis de agua y eso. Pero yo me enfrenté exactamente el mismo concepto cuando estuve en Australia. Hay zonas de Australia donde Oh, no llueve nunca, o sea, es muy difícil que llueva. En zonas desérticas, en el centro del país, oh. donde cada gota de agua es oro. Entonces, ahí también pensé y estuve hablando con mi familia. Dije, pero en un país tan rico que es, decimos, una isla gigante, ¿no? Tiene mucha costa, tiene también partes de naturaleza verde, muy bonito. Hay áreas de este país donde la gente no tiene acceso al agua y cada gota es oro. Eso no. Entonces la parte más divertida era cuando me fui a un bar y en el baño había un cartel que decían que si no era muy oscuro, que no tirabas el agua. O sea, mejor guardar que el próximo tire el agua. Entonces, o sea, si estás haciendo líquidos y puedes guardar una vez de tirar el agua al aseo, ahorramos agua para después. Y eso, o sea, para mí fue muy impactante. Y dije, no, yo quiero contribuir un poquito a la mejora de la cantidad de agua disponible en el mundo. Qué bueno y además eso lo compartimos todos los oyentes de este podcast, ¿eh? Qué chulo esas dos anécdotas. Oye, ¿y cuál es tu hábito de oro, Daniele? Ese que te resulta imprescindible hacerlo a diario. En una palabra, planear. Para mí, todo es planear.
O sea, cada día, o sea, cada semana yo me planeo las tareas, desde las profesionales hasta las personales. Intento tener todo planeado y ponerme objetivos. Porque aunque a veces el objetivo es muy difícil o no estás seguro si va a ser realísticamente alcanzable en X tiempo, pero si tú tienes el objetivo ahí, tú vas hacia aquella dirección, vas targeteado hacia esta dirección, hacia el objetivo. Entonces igual lo consigues o igual no lo consigues, pero lo vas a conseguir después. Pero si hay un objetivo marcado, tú vas hacia el objetivo. Y eso hice por toda mi vida, planear mi agenda, planear mis acciones y la verdad, planear también me ayuda muchísimo a maximizar y aprovechar de mi tiempo, porque tú, como tú me comentabas antes que empezábamos esta charla, no soy un vampiro, pero tengo mi vida muy ocupada. Hago muchas cosas, tengo muchas actividades, decimos, muchas cosas en mis platos, decimos así. Entonces, para mí una parte clave para poder alcanzar y lograr objetivos con éxito es planearlo todo. Y no, y doy fe de eso porque esta entrevista la planeamos hace un montón de tiempo y oye, como un clavo a la hora. En fin, oye, muy bien. O sea, es como he comentado, una muy buena anécdota y muy buenas anécdotas, que han sido dos, y un hábito de oro, pues eso, para tomar notas y utilizarlo. Pues muy bien, Daniele, ahora pasamos ya a la última parte del episodio, pero antes de pasar a la última parte del episodio, sabes, como buen oyente de este podcast, que tenemos una copresentadora que es una inteligencia artificial y que está todo el tiempo escuchando lo que hemos estado hablando tú y yo y que esos comentarios que hacías y un poco ha estado siguiendo la entrevista y bueno, pues siempre tiene una postilla que hacer a lo que comentamos tú y yo. Entonces nada, yo ahora me quito un momento, se pone ella en el micrófono, le dejo la silla y coge un momento los mandos del programa para saludarte y para, bueno, pues eso, para preguntarte algo que cree en su opinión que ha quedado en el tintero. Entonces, a ver cómo sale. Hola Don Daniele. Soy Laura, la copresentadora del podcast del agua. Estoy emocionada de haber tenido la oportunidad de escuchar a Don Daniele en directo. Su intervención me ha encantado, especialmente la claridad con la que explica los retos y oportunidades del sector del agua. He estado muy atenta a todas las respuestas que ha proporcionado en la entrevista con Daniel, y he notado que ha compartido información fascinante. Sin embargo, me gustaría plantear una pregunta adicional que aún no ha surgido en la conversación y que, si lo permite, me gustaría hacerle como inteligencia artificial. ¿Está listo para ello? Aquí va la pregunta. Don Daniele, en un mundo cada vez más orientado hacia la sostenibilidad, ¿cómo cree que los productos químicos utilizados en el mantenimiento y optimización de tecnologías avanzadas como las membranas pueden evolucionar para alinearse con un enfoque más responsable con el medio ambiente? Agradezco enormemente su participación y el tiempo que ha dedicado a compartir su sabiduría con nosotros. Su contribución es realmente invaluable para enriquecer nuestra comprensión y fomentar el diálogo en torno a este tema tan vital. Muchas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias por la pregunta. Y sí, decimos que tiene un poquito un resumen, ¿no? De lo que comentamos, lo que comentamos hasta ahora. Y para resumir una respuesta, menos es más. Otra vez, como dije antes. Para mí el futuro de los productos químicos a nivel mundial está yendo hacia la reducción, utilizar menos para obtener más. Entonces, utilizar menos productos que sean mejores, que tengan un impacto ambiental mejor, que puedan hacer que los operadores de las plantas muevan, transporten y utilicen menos, pero obteniendo un efecto mejor, más eficiencia y siendo más eficaces. Y desde un punto de vista del valor añadido que esos productos tendrán que tener, ya no es simplemente solo mirar al utilizar menos y hacer que la planta funcione mejor, igual o mejor, pero también cómo eso puedan ayudar a reducir la cantidad de agua que se utilice, a reducir la cantidad de energía que se utilice, porque al final, desde un punto de vista de las emisiones y de los costes operacionales,
menos energía podemos utilizar, mejor va a ser por cada planta. Y entonces, químicos que puedan ser de una cantidad inferior, pero de una calidad superior y que desde un punto de vista de una visión holística puedan ayudar a los operadores a ser más sostenible, a utilizar menos. Pues muy bien, Daniele, yo creo que esta inteligencia artificial se habrá quedado satisfecha. Yo también me he quedado satisfecho y comparto lo de menos es más, eso siempre, en todo, casi en todos los aspectos de la vida. Y te agradezco en nombre de la inteligencia artificial y de nuestra copresentadora que nos hayas respondido tan claramente. Y ahora ya sí paso a la última parte del episodio donde bueno, estas son una serie de preguntas que les lanzo a todos los invitados a este podcast. Y la primera de ellas es, Daniele, ¿a quién crees que debemos entrevistar en este podcast por ser una gran persona que tiene unos altos conocimientos en el sector del agua y es un gran referente? ¿A quién nos puedes proporcionar? Me gustaría proporcionarte una querida amiga que se llama Ana Isabel López y espero podría ser parte de esta fantástica aventura del podcast del agua. Sus conocimientos en el sector de agua, sus conocimientos también y sus experiencias de vida internacionales pueden ser de verdad un valor añadido. Me parece súper interesante y si ella quiere pasará por aquí, con lo cual además de los que ya hemos comentado anteriormente tendrás que escuchar a Ana Isabel para agradecerte in person que la hayas postulado. Pues muy bien, aquí, por supuesto. Aquí tomo nota de Ana Isabel. Vale, oye, y si te parece te lanzo la última pregunta que es si nos puedes dar a los jóvenes que están entrando en el sector un consejo. ¿Qué consejo les darías a estos jóvenes que van a enfrentarse al sector del agua? El consejo más grande que me gusta dar a la gente un poquito más joven siempre es lo de no ser tímidos y hablar con la gente, conocer gente, hacer networking y hablar con la gente mayor, la gente con más experiencia, la gente más involucrada en el sector. Porque la verdad, por mi experiencia personal, la mayoría de lo que yo aprendí y de lo que yo soy ahora desde un punto de vista profesional viene de las personas del sector. Una parte, claro, viene por mis estudios y mis tareas y lo que sea. Pero una parte muy importante ha sido el saberme comunicar, el conocer gente, el escuchar mucho a gente que ha vivido experiencias diferentes y aprender de ellos. Entonces, lo que recomiendo a la gente más joven que entra en el mercado es acercarse a gente con más experiencia, pedir a las empresas de ir a congresos, de ir a conferencias, donde puedan generar networking, puedan conocer gente en persona y establecer relaciones, porque al final el mundo de los negocios se hace a través de las relaciones. El aprendizaje se hace a través de relaciones. Una persona más, un mentor, puede enseñar mucho a un mentee. Entonces, el relacionarse con la gente y estar con ojos y orejas abiertos es el mensaje más grande que yo quiero dar a las nuevas generaciones. Pues Daniele, muchísimas gracias. Me parece un consejo buenísimo y que bueno, es aplicable, como digo siempre, porque además siempre lo son, ¿no? Tanto a jóvenes como a mayores, pero porque eso, el conocer gente, el hacer networking, todo eso yo creo que es imprescindible. Así que muchas gracias por el consejo. Y bueno, Daniele, hemos llegado ya al final de esta entrevista, pero no quiero despedirme sin agradecerte profundamente el haber compartido con nosotros tu experiencia, tu visión y sobre todo tu pasión por transformar el sector del agua. Escucharte ha sido inspirador, nos ha recordado que con innovación y compromiso podemos marcar una diferencia real no solo en nuestras empresas, sino en el mundo. Grazie di cuore per il tuo tempo e per tutto quello che doni al settore. Il podcast dell'acqua sarà sempre la tua casa, un luogo dove sarai sempre il benvenuto. Grazie infinite, amico. Grazie mille, Daniel. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Daniele.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo empiezo a marcharme. Si te ha gustado, te invito a que escuches el próximo episodio del Podcast del Agua, donde te traeré un invitado con una historia increíble, con una profesión fascinante y sobre todo compartirá experiencias que te van a dejar sin aliento. No te pierdas nuestras redes sociales. De verdad ha sido un verdadero placer y un honor estar al otro lado del micrófono compartiendo con todos vosotros estos momentos tan apasionantes del Podcast del Agua. Antes de concluir, quiero agradeceros vuestra compañía en este viaje. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo en este capítulo con todas las secciones en las que hemos profundizado explorando los desafíos y soluciones que enfrentamos en el fascinante mundo del agua y sus distintos tratamientos. Mi objetivo ha sido brindaros información relevante y actualizada, compartiendo conocimientos técnicos y experiencias de expertos en el sector. Si el podcast ha sido de tu agrado, te pido amablemente que me des tu apoyo y que me ayudes a llegar a más oyentes interesados en el tema. Si tienes la oportunidad, por favor, dame tu valoración en tu plataforma de podcast preferida. Cada estrella cuenta y a mí personalmente me motiva a seguir mejorando y ofreciendo contenido de calidad. Además, si quieres escribirme y contarme qué te parece el podcast, en las notas del episodio te dejo mi mail para que me puedas contar tu opinión al respecto. Mi mail es daniel.herrero.marin@gmail.com. Tus palabras me inspiran a seguir adelante y me ayudan a crecer como creador de contenidos. Y si realmente te ha gustado el Podcast del Agua, te pido el favor de compartirlo con otros profesionales del sector. Nuevamente, gracias por formar parte de esta experiencia. Gracias de verdad por tus mensajes, comentarios y sugerencias. Siempre van a ser bienvenidos y estoy ansioso por seguir trayendo nuevos episodios llenos de información relevante y entrevistas con destacados expertos. En nombre del Podcast del Agua, gracias de corazón por tu apoyo y fidelidad. Esperamos seguir siendo tu fuente de información confiable y entretenida en el apasionante mundo del agua. Hasta el próximo episodio. Namaste.